Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy es Corriente Libertadora del Norte. Vamos a recordar las clases pasadas. Hablábamos del protectorado de San Martín. San Martín nos gobernó con aproximadamente un año y poco más el gobierno del Perú llamado el protectorado. Y es así como se reúne con Simón Bolívar para ver y designar el futuro de nuestra independencia. Pero se da la sorpresa, San Martín, que Simón Bolívar tenía algunos planes de visitar el Perú. Y es ahí donde San Martín decide dejar los cargos públicos y darle parte al libertador Simón Bolívar. La clase de hoy hablaremos sobre Simón Bolívar, bajo el tema Corriente Libertadora del Norte. ¿Cómo llegó Simón Bolívar al Perú? A través de una invitación. El Congreso peruano, que había dejado San Martín, dejó al Perú ya organizado. El Congreso del Perú le envía una invitación. ¿A quién? A Simón Bolívar. El Congreso peruano establece y le da una invitación. Esta invitación se llama la Suprema Autoridad Militar Política del Perú. Esta invitación le otorga a Simón Bolívar el título de dictador del Perú, con el título de la Suprema Autoridad Militar Política del Perú. Le dan las manos el poder para que pueda tomar las riendas de nuestra independencia. Muy bien, entonces Simón Bolívar acepta la invitación y viene al Perú. En el Perú le recibe Torre Tagle, el presidente, le recibe y le dan la bienvenida. Simón Bolívar entonces toma las riendas y empieza a tomar algunas medidas, a organizar el ejército, reforzar su armadería y también el ejército peruano, sus fortalezas, para combatir contra España. Luego de todos estos, Simón Bolívar da la Constitución de 1823, que es nuestra primera constitución política. Una de esas, te voy a decir, que había en la Constitución era que un presidente no debería gobernar más años y ser reelegido. Luego de esta Constitución, que duró menos de un año, fue destituida. Pero fue la primera Constitución del Perú. Luego, Simón Bolívar se esmera de reforzar su ejército, organizar las campañas para enfrentarse a España, pero encontró traidores a la patria. ¿Quién era? Era el presidente Rivagüero. El presidente Rivagüero, el expresidente Rivagüero, había conspirado con los enemigos, con España, y habían hecho una serie de diálogos y conferencias. Y esto fue llegado a los oídos de Simón Bolívar. Y es ahí donde Simón Bolívar decide fusilarlo, o sea, que muera Rivagüero. Pero es ayudado por su mejor amigo y no lo llegan a fusilar y escapa, se va a Europa. Luego de todo eso, el presidente Torre Tagle, que era un militar político peruano que gobernó la República del Perú, también le traiciona a Simón Bolívar y se va y conspira con España.
esto llega a oídos de Simón Bolívar, la cual él decide que aquí hay traicioneros, acá hay traición a la patria. Entonces también decide igual, lo mismo que Ribagüero, fusilar. Pero luego de todo eso también vemos que se salva. Luego de eso es Simón Bolívar, de todos estos engaños y conspiraciones que había sucedido, él decide no confiar con nadie y decide seleccionar su gente de apoyo para tener ese cuidado que no le alguna vez no le puedan quizás conspirar. Entonces vemos aquí que Simón Bolívar crea la Constitución de 1823, luego da 2 campañas, que son las campañas finales para dar nuestra independencia del Perú. La primera campaña final es la Batalla de Junín y luego es la Batalla de Ayacucho. La Batalla de Junín se desarrolló el 6 de junio de 1824. Estuvo a cargo de Simón Bolívar. Pero el general que estaba al frente del ejército se llamaba Antonio José de Sucre. Luego ellos en esta campaña logran una victoria. Lograron derrotar a los realistas, que son los españoles, gracias a los húsares de Junín, a los húsares del Perú, que dieron la victoria decisiva con las fuerzas de la independencia. Y es ahí con esta batalla, la batalla de Junín, se da la victoria de los peruanos. No contento con eso, sigue otra campaña que es la batalla de Ayacucho, que selló todo final. La batalla de Ayacucho se desarrolló el 9 de diciembre de 1924. El general a cargo estuvo el general Sucre. Jefes militares estuvieron Agustín Gamarra y José de la Mar. Esta campaña trajo el triunfo definitivo contra España. España reconoce la independencia del Perú, América y el Perú. Pero con este acuerdo, España decide que el Perú le tiene que indemnizar por todos los gastos ocasionados por la guerra. Y es ahí en ese acuerdo y reconoce España la independencia del Perú y acabó todo. Vamos a ver el término que significa patriota, que hemos hablado en la clase de hoy. Un patriota es una persona que ama profundamente su patria y trabaja y se arriesga por ella. La Constitución de 1823, ¿qué es? Es una inspiración liberal. Se basa en la soberanía popular. ¿Quién fue Torre Tagle? ¿Se acuerdan? Era el presidente del Perú, militar político peruano. ¿Qué fue la batalla de Ayacucho? Se desarrolló en las Pampas de Quinoa, en Ayacucho. Vamos a las preguntas de la retroalimentación. Primera pregunta. ¿Por qué llegó Bolívar al Perú? ¿Por qué llegó? ¿Se acuerdan? Llegó por una invitación. ¿Quiénes le invitaron? El Congreso de la República. El Congreso envió una comisión especial para invitar que venga Bolívar al Perú. Le dio el título de Libertador. Con ese título vino al Perú. ¿Qué proyecto político presentó Bolívar para los países independientes? Para todo esto debió hacer un proyecto. Ese proyecto se llamó la Confederación de los Andes. Pregunta 2. Para Sánchez Carrión, ¿qué proyecto político era más adecuado para el Perú? El sistema republicano, ya que sus preceptos de forma de gobierno podía garantizar el imperio de la ley y la libertad de los individuos. ¿Dónde se ubicaron los cuarteles de Bolívar? Bolívar se organizó en un cuartel llamado Pativilca. Vamos con la pregunta 3.
¿Quiénes firmaron la capitulación de Ayacucho? Firmaron José de Canteraj, el general Antonio José de Sucre, después de la batalla de Ayacucho. ¿Quién es considerado el padre de la República del Perú? ¿Quién es considerado el padre de la República del Perú? En Chile era Bernardo O'Higgins, era en Chile, pero también en el Perú también tuvo una parte especial. 4. ¿Qué se intentó establecer en el Congreso de Panamá? Luego de todas estas batallas que se realizó en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho, Bolívar da su renuncia y renuncia ya como dice, ¿no? Ya cumplí mi trabajo y hago mi renuncia. Y él decide decide dejar todo bien el Perú. Para eso hace, como dice acá la pregunta, ¿qué se intentó establecer en el Congreso de Panamá? Bolívar, a través de gestiones, quería una unificación continental, todo, que sean juntos los países, con la idea, esto fue una idea del precursor, todos formar una unificación continental. Esa era la idea, dejar bien establecido la independencia de cada uno que se había independizado. Pregunta, ¿cuál es la batalla conocida como la batalla sin humo? ¿Y por qué se llama así? Esta batalla se realizó con sables, solamente hubo sables, por eso se le llama la batalla sin humo, ¿no? Como dice, ¿cuál es la batalla conocida como la batalla sin humo? Esta batalla se realizó solamente con sables, con caballería, con caballos, no hubo explosiones, nada de eso, por eso se le llamó así. La batalla de Junín. La batalla de Junín es un curioso enfrentamiento de nuestra guerra de la independencia, donde solo lucharon las unidades montadas separadas de la infantería. Solamente fue sable. Bien, ahora vamos a hacerle unas preguntas fuera del contexto de los libros. Vamos a hacer unas preguntas. Dice así. Denominada también la batalla de Humo. ¿Dónde se desarrolló la batalla de Humo? Fue en Junín. La siguiente, a ver, Bolívar estableció su primer cuartel general, fue en Lima. Se consolidó nuestra independencia, fue en Huaura, queda en Lima. Sucre lideró la batalla. ¿En dónde lideró Sucre? Fue en Ayacucho. Muy bien. Entonces, hemos visto el día de hoy este cuadro conceptual sobre la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho. Todas estas batallas fueron la victoria que nos dieron nuestra independencia. Muy bien, chicos, entonces el día de hoy hemos aprendido la corriente libertadora del norte. Hemos visto también que en el Perú se levantaron algunos que le dieron la espalda a Simón Bolívar. Y ellos eran conocidos, Simón Bolívar se molestó porque habían hecho una traición a la patria. La habían traicionado juntándose con el enemigo. Pero al final de esto le sirvió a Simón Bolívar para organizar mejor el ejército y contar bien con qué personajes va a participar y ser confiable. Simón Bolívar fue conocido como el dictador del Perú, que nos gobernó, pero no fue considerado presidente. No es considerado en la lista de los presidentes, pero sí tuvo su gobierno en el Perú y ayudó a la independencia de nuestro Perú. Entonces, luego hemos visto también en toda la clase quiénes fueron los dos presidentes que traicionaron a Simón Bolívar.
fueron Ribagüero y Torre Tagle. Pero luego de todo esto, Bolívar declara la independencia definitiva de nuestro Perú. Muy bien, chicos, entonces nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por su atención.